¡Mulala! ¡Qué chic! ¡Guau! ¡Qué chic! ¿Te preguntabas si los zapatos de Maisin sirven para Barbie Make to Move? La respuesta es sí, ya ves que le valen perfectamente. Y además tienen una ventaja. Al ser tan tochos, pueden mantener a tus muñecas de pie. ¡Sí! Quédate conmigo y verás cómo transformo esto en esto. ¡Qué vintage! Aquí, en Playful Crafts. ¡Yay! Hola, bonitas, ¿cómo estáis? Vamos a solucionar este problema de una vez por todas. ¿Qué problema? Pues mira, Cenicienta, que los pies no te llegan a la moto de Monster High y te caes. Y no se soluciona con unos zapatos originales de Barbie porque tampoco llegas. Pero mira qué diferencia con estos otros zapatos. Tienen un agarre y estabilidad perfectos. ¡Bien! Me encanta. Y a mí, pues vamos a customizar un par para ti. ¡Estupendo! Estos son los modelos que he conseguido, de segunda mano porque son muy antiguos. Tienen diferentes tonos de piel. Este es quizá demasiado oscuro para mi Cenicienta, que lleva el cuerpo de la Barbie Lux número 3. Este parece ser el color exacto, y este otro me resulta demasiado clarito. El marrón y el burdeos no los quiero modificar porque me gustan así como son. Pero estos colores se me van del tema motero que nos traemos entre manos, así que voy a usar el negro, que además tengo un montón. Elijo el par que está más deteriorado y vamos a customizarlo. Empezaré igualando el tono de piel. Mezclo pinturas acrílicas hasta obtener un tono similar. Y para que la pintura se mantenga fluida, añado Mod Podge apto para lavavajillas. Te vale cualquier sellador o pegamento al agua. Yo uso este por su acabado muy liso y su durabilidad. Cuando está fresco es blanco, pero luego al secar queda totalmente transparente. Por eso mientras aplico el color parece demasiado claro. Pero cuando se seca ya veis que el color queda tal cual lo habíamos mezclado al principio. Y aquí veis la diferencia con el original. Ajá. Yo creo que con el tema motero para Cenicienta, este zapato nos va a quedar genial en rojo. Mezclo acrílico con Mod Podge y aplico esta mezcla fluida, alternando pinceles de diferentes grosores para pintar bien toda la superficie. Y un par de manos después ya lo tenemos rojo pasión. Con acrílico color plata repaso la perla para cubrir posibles imperfecciones que haya generado al pintar la piel y el zapato. Y aquí tengo Mod Podge mezclado con agua. Está bastante licuefacto. Añado pintura acrílica blanca para crear una pintura muy fluida, porque voy a pintar lunares. Y así cuando me equivoque puedo borrarlo fácilmente con un bastoncillo de algodón. Así, lunaritos, lunaritos. ¡Qué vintage! ¡Qué vintage! En un trocito de film transparente pongo un poquito de acrílico negro y con muy poquita pintura sombreo y difumino con un pincel ancho totalmente seco. Aplico y difumino. Aplico y difumino. Borro el exceso con un bastoncillo de algodón y no sé, igual me pasa un poco. Rectifico resaltando zonas con rojo puro, difumino de nuevo y repaso los lunares porque se me han desdibujado. Me gusta, me gusta. Si fueran de mi talla me los pondría. Oye, ¿y si pintamos aquí una rayita blanca aprovechando esta hendidura? Uno las dos partes y... ¡Voilà! ¡Voilà! El color de esta cuña me gusta más que esta. Sí, a mí también. Voy a mezclar acrílicos, todos los colores primarios, hasta obtener un tono parecido. Aplico una primera capa base, repaso también el borde superior y me están dando muchas tentaciones de añadir un poco de textura. Trazo unas líneas gruesas en el contorno y cubro la superficie con líneas horizontales, con bien de pintura que está súper pastosa. Ahora voy depositando chonchorronchitos de pintura así a toquecitos, como si fuera merengue. Y bueno, el resultado es un poco de pastelería. Ahora que está casi seco, voy a usar un palillo o un alfiler de costura para definir mejor esta textura con trazos más angulosos. Así, en los contornos de abajo hacia arriba. Y más o menos, ahí lo tenemos. Esta es la diferencia con el original. Un poco más realista, ¿verdad? Para devolverle su característico acabado, liso y satinado, voy a pulir suavemente la piel con un pulidor de uñas. Suave, suave, ¿eh? Y terminaré con una capa de Mod Podge. Lo que me encanta de este producto es que al secar estira por sí solo y queda súper liso. Aplico una capa gruesa y la voy distribuyendo por toda la superficie. Y mientras lo dejamos secar os voy a confesar que la primera vez que le probé el zapato a Cenicienta fue como, uy, esta situación me es muy familiar. Es verdad, es como un déjà vu. Claro, porque eres Cenicienta. Y estando como estábamos cerca de Halloween y teniendo como tema central la moto, que se puede convertir en calabaza, y estando como estamos creando una transformación... No me lo digas, vas a hacer una especial de Halloween.
Efectivamente, ni corta ni perezosa me pasé varias noches animando a las muñecas. Que a ver, me lo pasé pirulí, lo reconozco. Y el cuento quedó muy curioso, pero me he retrasado un montón. ¡Wow! ¡Vaya batacazo! Por suerte ya estamos avanzando con los zapatos. Y mirad, con esta pedazo de suela, ¿qué diferencia entre el pie calzado y el pie desnudo? La muñeca gana altura, estabilidad e incluso puede mantenerse de pie por sí sola. ¡Bien! Y sobre todo gana tracción y agarre sobre la moto de Monster High. ¡Estupendo! Gracias la ropa. Ya, sí es lo que intentaba, pero con las prisas, mirad. Tenía ya preparada la tela y los patrones, incluso pensaba subiroslos ya a playfulcrafts.com. Ya había calculado cómo doblarlos por la mitad para aprovechar esta costura decorativa y tras pegar el patrón, marcarlo con tiza de sastre, recortar la tela, montar el pantalón. Resulta que le queda súper grande por delante y le hace culo pollo. Nah, el patrón está mal dibujado. ¡Es que fastidio! Ya, maja, tengo que hacerlo otra vez. Y tengo muchas ganas de hacer algo con tus herramientas de mecánica de motos. Pues que el siguiente vídeo. Pues eso va a tener que ser. Así que toca tu pantalla, que seguimos aquí, en Playful Crafts. ¡Yay!